sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Inicia una nueva etapa. If you come illegally, you will now be removed. La cuarta transformación de México. Grimper le thermomètre mondial. Muchas gracias por acompañarnos a este Mextranjeros especial y en esta ocasión, bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a empezar contigo, Massimo Barciza, corresponsal italiano de la agencia ASA. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ixchel. Es un gusto verlos. Vamos a platicar, quería platicar y recalcar un poco lo que pasó en octubre de este año con las inundaciones que se verificaron en la parte centro-oriental del país. Es el tercer año consecutivo en que México es víctima de fenómenos meteorológicos importantes que afectan gravemente al país. El cambio climático ya es claramente una realidad para México, que prácticamente se está volviendo una cosa recurrente en la historia de todos los años del país. En 2023 tuvimos el huracán Otis, que afectó gravemente a Acapulco. En 2024 el huracán John, y esta vez fueron estas lluvias torrenciales que duraron muchos días y provocaron graves daños. Para tener una idea de los daños que provocaron estos fenómenos, en Otis se calcula que devastó alrededor de 200,000 habitaciones, provocó como 70 muertos. John fue de los tres el menos dañino, el menos trágico. Hubo alrededor de 20, 30 muertos con John y como 15,000 habitaciones afectadas. Y otra vez este año fueron 100,000 las habitaciones afectadas y otra vez como 70 muertos. Pero de nuevo, una parte muy importante es lo que está costando esto. En términos globales, las estimaciones más conservadoras del gobierno dicen que esto ha costado en estos 3 años alrededor de 60,000 millones de pesos, que son como 3,000 millones de dólares. Y las estimaciones más pesimistas dicen que puede haber costado como 15 o 20,000 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que la meta de los programas de apoyo social en México, de los programas sociales, es de 1 billón de pesos, que son como 55,000 millones de dólares, ya estamos hablando de un porcentaje importante del presupuesto de México que se está yendo a este tipo de fenómenos. Y sobre todo una parte importante es, durante este año, la presidenta Sheinbaum dijo en varias ocasiones que tenían apartados como 19,000 millones de pesos para el fondo que sustituyó al Fonden. Bueno, si sumamos 19,000 millones de pesos durante 3 años, es prácticamente lo que ha costado esto. O sea, el presupuesto que está destinando el gobierno a este tipo de fenómenos prácticamente se está acabando, y si llegan a empeorar, podríamos tener que destinar más y a lo mejor ajustar otro tipo de programas para poder salir adelante. Entonces, creo que es un dato que vale la pena, sobre el cual vale la pena reflexionar, y lamentablemente todo indica que no va a mejorar esta situación en el corto plazo, por lo menos, ¿no? Sí, zonas además, no solo en México, sino en Centroamérica, por ejemplo, que se está comiendo el mar, ¿no? Estas grandes lluvias que tuvimos en la Ciudad de México o en zonas como en Jalisco, también en Guadalajara, ¿no? Desbordamiento de diferentes ríos o canales, etcétera. Y no
ha sido suficiente ni la prevención ni el recurso, como dices, que al final son vidas humanas, ¿no? Que terminan con las personas, bueno, no solo humanas, también un montón de animalitos que veíamos en las imágenes. Muchas gracias, Máximo, por traernos este tema por acá. Nos vamos ahora con Kurt Hagbart, de corresponsal de Estados Unidos, de Jacobin Magazine. Bienvenido, Kurt. Muchas gracias, Shell. Un gusto estar con todas y todas el día de hoy. Bueno, si estamos hablando de algo impactante, ¿no?, que pasó en este año, pues les voy a contar una historia, ¿no? Y esta es una historia de un cártel de droga, pero no es un cártel de droga en México, es un cártel de droga en Estados Unidos. ¡Wow! Tal cosa existe, ¿no? A pesar de toda una maquinaria, toda una narrativa mediática para intentar convencernos de que los cárteles solo están de ese lado, ¿no?, del río. Esta noticia lo sacó el periodista de investigación que se llama Seth Harp, también ex militar, ¿no?, que también estuvo ahí de soldado en Irak, ¿no?, abogado también, sacó un libro que se llama justamente El Cártel de Fort Bragg, que obviamente es un título provocador, porque está justo en el título. Fort Bragg en Carolina del Norte, siendo la base militar más grande de Estados Unidos, ¿no? Habían cambiado el nombre a Fort Liberty y luego ahora es Fort Bragg otra vez porque es una de esas bases militares emblemáticas del país. El libro cuenta la historia de un hombre que se llama Freddie Wayne Huff, que empezó su carrera en la DEA, ¿no?, como pues con todas las nobles intenciones de detener el flujo de droga que entraba en Estados Unidos. Hay un momento interesante en el libro donde otro analista de la DEA le dice a Huff: lo que crees que estás haciendo es noble, pero ellos lo quieren aquí, es decir, la droga. Tú eres un peón, todo lo que estás haciendo es en vano. Esa es la cita del libro. Luego, Huff cambia de carrera, empieza a ser policía en Carolina del Norte, especializándose en detener coches que tenían pues cantidades importantes de o mercancía o dinero. En algún momento, Huff detiene a alguien por exceso de velocidad que resultó ser pues un donante al gobernador del estado. Parece tema de una serie, ¿no? Y este hombre dijo: si tú me multas, ¿no?, adiós tu trabajo. Entonces Huff le pone su multa y, dicho hecho, lo despidieron, ¿no? Y entonces ese fue su Breaking Bad moment, ¿no? Su momento de convertirse, ¿no?, en el malo, ¿no? Pero por corrupción. Porque que donaba mucho dinero a la campaña del gobernador hizo que lo despidieran, ¿no? Entonces, con todo lo que había aprendido en la DEA y también en la policía de Carolina del Norte, pues se convirtió en el agente de las Zetas en Carolina del Norte, ¿no? Recordamos también que ¿dónde fueron capacitadas las Zetas? En Fort Bragg, Carolina del Norte. Fueron capacitados por los estadounidenses antes de venir aquí y pues sabemos todo muy horrendo historial de las Zetas aquí, pero fueron capacitados en Fort Bragg y en Fort Benning, en Georgia. Esto es cosa de Estados Unidos ahí, ¿no? Entonces, Huff empieza a trabajar manejando mercancía y luego, se presenta con personas de esta base, ¿no?, de Fort Bragg, y empiezan a aumentar, expandir el negocio. Y empiezan a mover toneladas y toneladas y toneladas, porque ahí en Fort Bragg, además, ese es el lugar donde tienen el Delta Force, que es una de esas fuerzas especiales, y también las Buenas Verdes, ¿no? Y las Buenas Verdes, ¿quién es el ex Buena Verde más conocido en México ahora? El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, ¿no? Ellos son especialistas en justamente la guerra no convencional y operaciones psicológicas. Y lo interesante de Fort Bragg es que muchos se metieron en este cártel, los veteranos de la guerra en Afganistán. ¿Qué pasó en Afganistán durante la ocupación de 20 años de Estados Unidos? Explotó, se disparó la producción de amapola, que se convirtió en heroína. Afganistán se convirtió en el país productor de 70% de la heroína del mundo. Entonces, ellos sabían de eso y esto fue el caldo de cultivo que creó este cártel de Fort Bragg involucrando a Freddie Wayne Huff, pero también a muchas personas en activo y también retirados de esta base militar, toda una serie de asesinatos extraños. Da para una serie que van a ser una serie de este libro, pero rompe, para concluir, con esta idea de que los cárteles solo están acá y allá nada más
la droga va volando a las narices de los gringos, ¿no? Por pajaritos o no sé qué, ¿no? Hay cárteles ahí y no solamente son cárteles, sino son cárteles que involucran a militares, a policías y también hay todo un mercado negro de venta clandestina de armas de estas bases militares a grupos directivos dentro de Estados Unidos y por eso, por supuesto, esas armas también terminan llegando acá. Muchas gracias, Kurt, por esta nota muy interesante, voltear a ver a Estados Unidos y cómo se están moviendo los carteles allá. Ahora nos vamos contigo, Paula Mónaco Felipe, bienvenida, periodista argentina, periodista independiente, bienvenida a Extranjeros nuevamente. Muchas gracias, Ixchel, gracias por la invitación, contenta de estar en este espacio donde siempre hay debates interesantes y tratando de pensar qué de este año ha sido de gran impacto o profundidad o simbólico. Yo pienso en las flotillas rumbo a Gaza, porque creo que fue algo de verdad que logró sacudir un poco no solo la agenda, sino los corazones y las conciencias. La primera flotilla, que fue la de la Libertad en junio de este año, en el barco Madlin iban 12 activistas de 7 países, entre ellos Greta Thunberg. Un mes después, en julio, un solo barco, pero con 21 activistas. Y en septiembre, la Global Summit Flotilla, con 300 activistas de 44 países, entre ellos 3 mexicanos, mi colega Ernesto Ledesma, también Greta Thunberg otra vez, la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y lograron ir creciendo ese reclamo y hacerlo cada vez más visible. Y creo que es si bien no lograron llegar a entregar comida a Gaza, creo que es de las cosas de este año que a mí me marcaron porque ante el espanto y el horror de matar a un pueblo entero de hambre, como estaba haciendo Israel sobre Palestina, el pueblo palestino en ese momento, y ante casi 2 años de no hacer nada, de alguna forma la sociedad reaccionó de una forma de ir por lo importante, ¿no? Y fue muy emocionante, además, no sé para ustedes, pero para mí, ir siguiendo las transmisiones con los trackers de los GPS, con las cámaras en vivo, poder ver, aunque el final no era feliz, los capturaban, los llevaban a prisiones horrorosas, despertó algo, siento. Hubo protestas en más de 40 países y al menos mucha gente pudo decir: no nos acostumbramos a esto, no nos resignamos a que maten de hambre, que maten con bombas, que maten de 1000 formas, pero creo que son de esos momentos donde uno vuelve a creer que algo puede cambiar. Qué bonito, sí, la verdad es que todos estábamos ahí, bueno, no sé si todos, pero muchas y muchos de nosotros siguiendo minuto a minuto lo que estaba pasando, y esto es un ejemplo de lo que pasa cuando nos movilizamos como sociedad. Muchas gracias, Paula, por esta nota. Y por último, para este bloque, Mathieu Trullier, periodista francés, corresponsal de Le Monde en México. Bienvenido. Muy buenas tardes a todas y todos. Un placer estar aquí siempre. Pues yo, un poco en corolario de lo que decía Paola, quiero hablar de los 80 años de la ONU, que se celebró este año, y sobre todo el momento de crisis en el que se encuentra el modelo multilateral, ¿no? Que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial con tal de evitar genocidios, guerras, etcétera, ¿no? Que ha tenido muchos desperfectos en su historia, muchas historias hasta muy criticables del papel de la ONU en el genocidio en Ruanda, en el Congo, etcétera. Pero digamos había un marco donde se supone que los estados se sentaban a negociar para dialogar y evitar pues, cuestiones bélicas, ¿no? En el caso de la ONU, pues ya vimos la vuelta que le dio pues el presidente Donald Trump, que entró este año, que se vio reflejado, entre otros, en los 6 vetos que presentó el gobierno de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU para llamar a un cese al fuego en Gaza, que era prácticamente pues llamar a cesar, detener el genocidio, ¿no? El gobierno de Estados Unidos no solo puso vetos en estos asuntos, sino que ya se lanzó directamente contra la ONU, se lanzó contra todo el sistema de justicia internacional, que también muy criticable, muy ineficiente, etcétera, pero ya vemos que el gobierno de Estados Unidos está tomando acciones legales contra los fiscales de la Corte Internacional de Justicia, contra la relatora de la ONU
sobre Gaza, sobre los territorios palestinos ocupados, y Estados Unidos además ya está recortando los fondos a la ONU. Entonces la ONU está llegando a sus 80 años con un cambio de paradigma ya brutal, que es prácticamente volvemos al poder militar, digamos, como fuerza dentro de las relaciones internacionales, quitando el multilateralismo, volviendo a zonas de influencia, de que Estados Unidos dice, pues ese es mío, ese es mío, ese es mío, entonces yo con los míos me quedo, que China se quede con los suyos, que cada quien con los suyos, y nos vamos a medir ya por fuerza, ¿no? Y pues el ideal que nació en los años 40, finales de los 40, que era pues una instancia democrática, al menos en el diseño, pues ya se está desmoronando y se está viendo ahora con un recorte del 15% al presupuesto, porque el gobierno de Estados Unidos no aportó una parte sustancial del presupuesto que da la ONU, y que se ve reflejado en un 25% de caída de la operatividad de la ONU, que otra vez puede ser muy cuestionable, pero en muchos lados cuando hay un problema serio de conflictos, etcétera, pues llega la ONU de cierto modo. En el tema de Gaza, pues está la agencia de refugiados, o sea, sí hace una labor muy criticable, muy cuestionable, muy insuficiente, etcétera, pero digamos, ahí este ideal que ya se está cayendo porque estamos regresando a un modelo pre-Segunda Guerra Mundial, que es ya más imperialista, tradicional, de que ese es mío, ese es tuyo, y nos repartimos el mapa, y dentro de esto ya nos vamos a medir con las armas, lo cual se ve con carrera armamentista, con un visto bueno, una luz verde prácticamente a un genocidio, como lo hemos visto en Gaza. Entonces, pues, creo que trascendental, porque se veía venir un poco la caída de la ONU, se cuestionaba muchas deficiencias del sistema, pero ya estamos viendo casi una estocada y unos llamados a reinventarse que se están quedando cada vez más pues olvidados, ¿no? Ya cada vez más los discursos que ganan son los que cuestionan a la ONU y que esto no sirve, y que mejor que los jefes de estados poderosos militarmente, pues ya se repartan en el mundo, ¿no? Nos tenemos que ir rapidísimo un corte, pero seguramente hablaremos de esto en los bloques que siguen, porque hablaremos justo del papel de Trump y también más sobre Gaza. Así que vámonos rapidísimamente y regresamos acá en Extranjeros. Regresamos a Extranjeros y en este especial del año queríamos dedicarle un bloque a la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también cómo se ha movido toda la inseguridad en el país, las zonas que están, pues sí, con focos rojos, Michoacán, Sinaloa, ¿no? Desde hace años. Y para esto te pediría, Mathieu, que nos ayudes un poco a agarrar el contexto de acá. Sí, bueno. Pues Claudia Sheinbaum llegó en el discurso con una estrategia de seguridad similar a la de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, pero que en los hechos ha sido radicalmente distinta, ¿no? López Obrador basó su política en abrazos no balazos, el lema que prácticamente quiso frenar la violencia a través de una cierta política de tolerancia a la presencia de grupos armados a cambio de que no generaran violencia. Esta estrategia yo creo que sí podemos afirmar ya que fracasó mucho, porque no solo no frenó la violencia, sino que aumentó mucho lo que es la presencia territorial de los grupos y con ellos la extorsión. Ya hay zonas del país, en Michoacán, por ejemplo, donde los grupos criminales ya controlan todas las cadenas de suministro de la canasta básica, por ejemplo, las tiendas, el pollo, las tortillas, todos tienen que pagar su impuesto criminal, ¿no? Lo cual hace una presencia territorial todavía más fuerte. Y entonces llega Sheinbaum y afirmando que va a tener un modelo similar, en realidad cambia y regresa a modelos un poco anteriores, que es más inteligencia, poner a un civil, Omar García Harfuch, a cargo de la política de seguridad, estrechando mucho la colaboración con Estados Unidos, no necesariamente por deseo
yo creo que más por presión de Estados Unidos, pero a través de la entrega de 55 capos buscados por Estados Unidos que estaban sujetos a juicios de extradición, el gobierno de México los entregó prácticamente, o sea, sin respetar el debido proceso. Y ya empezar otra vez a desmantelar las organizaciones con capturas de líderes, con decomisos más fuertes, yendo, pues vimos hace poco contra altos mandos de la Secretaría de Marina anterior. O sea, digamos, ya se está moviendo. ¿Y qué estamos viendo? Que sí se está reflejando en una disminución en los índices delincuenciales, sobre todo en homicidios, con un aumento en desapariciones que sí nos deben una explicación, yo creo, porque hay zonas donde se ve un descenso de homicidios, pero un aumento de desaparición con prácticas ya documentadas de maquillar las cifras de una para otra. Pero en general, digamos, sí hay una disminución prácticamente en muchos lados. Lo que se ve opacado es por los actos de ultraviolencia que explotan con cierta regularidad, cierta frecuencia, y que opacan totalmente esos logros que podemos decir en materia de seguridad, ¿no? En octubre del 24, la decapitación del alcalde de Chilpancingo después de ir a negociar con un grupo criminal porque él venía con otro, etcétera, ¿no? Eso muestra que pues, Chilpancingo parece que no había tanta violencia, pero es que en realidad el control es total y absoluto, a tal punto que el alcalde tiene que ir a negociar con un grupo criminal que no está contento con él, lo decapita y deja su cabeza en un carro, ¿no? El tema de Carlos Manso recientemente en Michoacán, pues un poco similar, ¿no? Un alcalde electo, popular, etcétera, asesinado en plena luz pública. El tema de Sinaloa, que es una situación que ya no se puede resolver, que también nos deben mucha explicación sobre la junta que iba a tener el Mayo Zambada con el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, con el gobernador, etcétera, ¿no? Entonces vemos resultados, pero la pregunta es a cambio de qué, ¿no? Si los pactos criminales entre gobiernos locales, municipales e incluso en las instituciones militares o de seguridad con esos grupos criminales, se ve que son pactos que funcionan en cierto corto plazo, digamos, que se pueden apagar la violencia, pero que está siempre esa tensión latente y un cambio puede provocar una chispa que explota, ¿no? Y se vio en Sinaloa, se vio en Tabasco, que hubo un estallido de violencia tremendo y parece que ya otra vez se calmó, pero no necesariamente porque quitaron a los agentes criminales, sino porque se reacomodaron las piezas ahí. Y acá hay un tema pendiente todavía que vamos a ver si con la nueva Fiscalía General pues se puede arreglar, que es ya empezar a procesar e investigar y castigar a gobernadores, a presidentes municipales que están trabajando de la mano con grupos criminales, porque hasta trabajar ese tema lo que tenemos es una paz pactada entre autoridades y grupos criminales, pero son acuerdos que vemos no se respetan, y cuando se rompen estalla la violencia de manera brutal. Entonces, para un primer año vemos una reducción, pero a cambio de, a nivel local, ciertos acuerdos que pues son peligrosos a largo plazo. Creo que no debemos perder de vista, ligándome a lo que dijiste hace el rato, Kurt, de que la violencia es el resultado en el fondo de un mercado de droga que yo veo difícil que se pueda reducir en el corto o mediano plazo, hasta en el largo plazo. O sea, la demanda existe muy fuerte en Estados Unidos, ya está empezando a existir demanda hasta cierto punto en México. No veo cómo pueda existir y seguir existiendo ese mercado y se pueda controlar y que pueda desaparecer el narcotráfico. Están ligadas las dos cosas. Evidentemente sí se trata de controlar la violencia hasta donde es posible, pero no veo... En México se habla mucho de atención a las causas. Algunos dicen que la palabra atención a las causas es la versión más
políticamente correcta de abrazos y no balazos. Es exactamente el mismo tema. O sea, vamos a ver que de apoyar a las personas que caen en manos de los narcotraficantes para evitar que eso suceda. Pero mientras siga habiendo tráfico de droga desde Sudamérica hacia Norteamérica, pasando por Centroamérica y México, el problema de la ilegalidad de esta actividad va a seguir existiendo. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Máximo, pero creo que cuando se habla de las causas, hemos mirado mucho siempre a la pobreza, a la marginalidad, pero siento que una causa también es la impunidad. O sea, ya se ha transformado en una causa, no en una consecuencia. Que haya esos pactos criminales que mencionaba Mathieu, hace una suerte de caldo de cultivo para que siga creciendo. Y lo pongo en un ejemplo con las desapariciones. Los primeros desaparecidos en México son de 1969 y hubo cerca de 1000 desaparecidos en los 70. Ninguno de esos casos se investigó, ninguno de esos casos se enjuició, no hubo sentencias. No podemos desconocer el crecimiento posterior de la desaparición de personas como práctica, como un vínculo o una continuación de esos hechos impunes del pasado. Creo que hay un vínculo ahí. Entonces, a mí, por ejemplo, ahora, el cambio en la Fiscalía General de la República, que tiene muchas formas de leerse, de cómo se llegó a eso, me genera una esperanza de que al menos pueda empezar a moverse algo ahí. Con el perfil de... Con el perfil de Ernestina Godoy, con lo que hemos visto de Ernestina Godoy trabajando aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo he cubierto temas feminicidios y creo que todos recordamos el caso de Ariadna Fernanda, una joven desaparecida en la Ciudad de México, que su cuerpo aparece en Morelos. Y en ese momento la Fiscalía de Feminicidios, que lideraba Sayuri Herrera, esclarece ese caso con el aval de Ernestina Godoy, con el respaldo político de Ernestina Godoy, pero no se queda con esclarecer quién fue el feminicida. Encuentra que el fiscal de Morelos lo había encubierto, la Fiscalía de Morelos, toda una institución. Y van en contra de un fiscal de otro estado, con el respaldo también de Claudia Sheinbaum, que en ese momento era jefa de gobierno de la ciudad. Entonces, bueno, creo que la deuda es gigantesca, pero a mí me da esperanza la presencia de gente que hemos visto que ha cambiado cosas en una escala mucho menor. Sé que no se puede ser ingenuo, que la escala de Fiscalía General de la República es otra, pero creo que la justicia puede ser una salida a esta espiral que ha ido creciendo y que no ha frenado en los últimos años, si en lugar de ser la Fiscalía General de la República, en lugar de la impunidad absoluta, se transforma en la de la posibilidad de algunas justicias, ni siquiera aspiro a todas. El crimen, en casos de crimen organizado, en pactos con políticos y con empresarios, que también es otra parte que no hemos avanzado. En las violencias que vivimos, el sector privado también tiene un montón de responsabilidades. Kurt, vamos a tener que cerrar contigo, pero... Ay, perdón, hablé mucho. No, está bien. Bueno, brevemente yo quiero regresar al tema que mencionó Máximo del asunto internacional de todo esto, ¿no? Porque no solamente es México en aislamiento. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado de medios que venimos del norte global, de agitar el dedo y decir México está mal. Hay mucho en que México tiene que avanzar, pero es un tema aquí internacional y sobre todo en este caso binacional con Estados Unidos. Y hemos visto en un par de casos recientes, lo vimos en el asunto de Huachicol con Semar, hubo arrestos en las Fuerzas Armadas, qué bueno. Ahora, ¿cuál es la empresa o cuáles son las empresas estadounidenses que estaban proporcionando este Huachicol? ¿No? Hablan de esta empresa Icahn Midstream, hablan de otras empresas. Hay mucha más investigación que hay que hacer ahí, ¿no? Hace unos días vimos otro arresto de nuestra gente de la DEA para agregarlo a un gran elenco de arrestos y sentencias con agentes y exagentes de la DEA. En este caso se trata de un exagente, Paul Campo, que estuvo un agente de la DEA en retiro, que estuvo trabajando con un socio para lavar casi $1 millón que provenían del narcotráfico aquí en México, convirtiendo el efectivo en criptomonedas. Y luego ya estaban en proceso de acordar lavar una suma mucho mayor, $12 millones. Y no solamente eso, ya estaban negociaciones para fornir a este cártel de México con drones comerciales, armas y equipo de grado militar, incluyendo fusiles AR-15, M16, carabinas M4, lanzagranadas y todo lo demás. Totalmente. Es decir, esos son los casos que hay que ver y no solamente decir, bueno,
Aquí, pues, con tono sepia. Ahí son armas, ahí son dinero, ahí es lavado de dinero. Nos vamos a ir rápidamente a un corte porque en el siguiente bloque vamos a hablar nuevamente de Trump y de este gran personaje del 2025, no solamente en el papel en México, sino también en el mundo. Así que regresamos rápidamente acá en Extranjeros. Regresamos a Extranjeros y bueno, como les decía, sin duda el personaje del año, Donald Trump. Kurt, este inicio del segundo mandato de Donald Trump y las implicaciones que ha tenido, sí para México, pero en general para el mundo. Para el mundo, bueno, hablar de Trump y todo este primer año desastroso, pues llenaría todo un programa. Puede tener que ser conciso. Pero es interesante esto, primero, ¿no? Con referencia a lo que dije antes, ¿no? El encuadre de los medios corporativos en muchos casos, ¿no? Porque aquí en México nadie estuvo hablando de Seth Harp y el cártel de Fort Bragg hasta que yo lo mencioné en el programa Sin Muros. Luego algunos empezaron un poco a pasar nota, porque va en contra de cierta narrativa, ¿no? Que lamentablemente los medios en México pues comparten esta narrativa mediática. Entonces dan mucha cobertura a algo y muy poco otro, ¿no? Entonces no vimos mucho del libro de Seth Harp, del cártel de Fort Bragg, no se ha hablado tanto del asunto de esta gente de la DEA de hace algunos días, ¿no? Es decir, es interesante cómo funciona. En el tema de Trump, ¿no? Tenemos, pues, hablando de la droga, pues acaba de indultar a Juan Orlando Hernández, ¿no? Que llegó por un fraude electoral a Honduras, movió 400 toneladas de droga, dijo que quería meter droga directamente casi en las narices de los estadounidenses, ¿no? Es decir, fue sentenciado por una corte de Estados Unidos a 45 años. Sí. Y lo indultan justo antes con tal de intentar obviamente meterse justo antes de las elecciones. En las elecciones ahí para subir el candidato del Partido Nacional, que parece funcionar, que parece haber funcionado, ¿no? Pues también hubo elementos de fraude ahí que nos recuerda a México 2006, pero se cayó el sistema básicamente. Se cayó el sistema, pero el candidato del Partido Nacional estaba en tercer lugar y luego se disparó, ¿no? También vimos el caso Argentina, que Trump estuvo ahí flotando el asunto del rescate justo antes de las elecciones legislativas ahí, luego pues pues tiene su victoria del mileísmo y ¿qué hacen? Retiran la propuesta. Por lo menos la mitad del rescate, adiós, ¿no? Entonces ya estamos en una fase de lo que yo llamo fraudes preventivos, donde no es necesario un operativo de fraude en casillas, ni nada de eso. Es decir, Trump anuncia desde antes algo, palpando el punto débil de cada país. Puede ser el punto de rescate, puede ser el asunto de inmigración, puede ser pues un indulto al narcotraficante, no importa. Porque estamos en Ecuador ni hablar, ¿no? Con lo que hizo con Noboa y esos resultados muy cuestionables en la segunda vuelta. Y así, ¿no? Porque acabamos de ver una nueva directiva de seguridad nacional, ¿no? Que sacó el trumpismo, que básicamente dice que va a haber un tipo de repliegue táctico de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Esta pretensión que tenía Estados Unidos después de la Guerra Fría de dominar todo el mundo, ¿no? Con sus 800 y más bases militares, Europa, Asia, China, todo lo demás, ¿no? Un repliegue táctico, básicamente, pues dejar la pelota de Ucrania a los europeos, pues el asunto de China, más o menos trabajar una contención, pero no, pues, conflicto abierto por ahora. Y luego poner toda su atención otra vez en exprimir a sus aliados en Europa Occidental y también en América Latina. Y eso es una mala noticia para América Latina, ¿no? Porque aquí, como dijo el ex jefe de Southcom, el Comando Sur, aquí hay agua, aquí hay oro, aquí hay minerales, aquí hay litio, aquí hay, ¿no? Y Estados Unidos quiere eso porque lo considera mucho más fácil exprimir a América Latina, como lo he hecho históricamente, que estar a la búsqueda de esas cosas en conflictos en otras partes del mundo. Mientras tanto, como han dicho, esta guerra global contra el terror no solamente lo está llevando a este hemisferio, lo está llevando directamente a la población de Estados Unidos. Y hemos visto esos operativos de ICE, que ya tienen un enorme aumento de presupuesto, y ahora la patrulla fronteriza en ciudades como Washington, en Chicago, en Los Ángeles, en Portland y demás. En Los Ángeles llegó a conflicto abierto ahí, y qué bueno ver al público estadounidense salir a las calles y oponerse a lo que es básicamente el ejército privado de Trump, ¿no? Gente sin uniforme, con las caras tapadas, es decir,
pues deteniendo a veces incluso a ciudadanos, desapareciendo a personas, llevándolos a lugares como el Alcatraz de los Caimanes y luego a quién sabe dónde, el asunto con el SECOT, con El Salvador y demás, ¿no? Y esto obviamente es preocupante. Esto en el contexto obviamente de recorte de impuestos de los ricos, reforzar el poder de los oligarcas, es decir, el asunto no pinta bien en Estados Unidos y hay un partido demócrata que no está dispuesto a presentar una oposición de verdad, entonces la oposición tiene que ver en las calles y falta ver lo que hay en los archivos de Epstein. Trump empezó su gobierno diciendo que su promesa electoral fue Make America Great Again, y 10, 11 meses después el mundo está desquiciado. Y francamente, America Great no la veo. El crecimiento económico fue negativo en la primera parte de su gobierno, luego rebotó bien, pero después de un crecimiento negativo esos rebotes siempre se dan. Y las proyecciones, francamente, no son muy halagadoras, que digamos. O sea, desde el punto de vista económico, Estados Unidos y el mundo completo, francamente, no está reaccionando de manera positiva a esta política. Entonces, pues creo que estamos ante una situación bastante complicada, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo en general. Pero además por lo simbólico, ¿no? Yo fui de las que dijo, Trump es de los que habla, pero no hace, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, que Trump había deportado, aunque él tenía un discurso muy antimigrante, había deportado en su primera administración a 935.346 personas, mientras Obama había deportado el triple, 2.750.000. Pero resultó que este segundo Trump no solo habla, también hace, porque lleva 810 deportaciones por día, 128.000 hasta junio de este año, o sea, ya van muchas más. Pero además arrestos que genera, o sea, fuera de toda ley, el 80% de las personas detenidas sin antecedentes. Una política del terror que siento yo habilita cacerías ilegales en Estados Unidos y habilita el modelo que se replica en otros lugares, un Bukele, un Milei y mucha gente que se empieza a meter dentro de discursos que ya estaban y con mucha sangre, y después de que corriera mucha sangre, bloqueados en la historia, cosas que no se podían pensar, decir, ni se pensaban posibles, pues están ocurriendo. Arrestos ilegales en el país de la democracia. Matthew, hablabas en tu nota sobre el papel de Trump y la ONU, ¿no? O sea, también cómo ves este intervencionismo internacional. Bueno, más bien es, como decía Cort, un repliegue hacia la zona de influencias histórica de Estados Unidos, pero ya un repliegue neoimperial, ¿no? Ya es, pues lo vimos en la intervención directa en elecciones en el continente, y es un riesgo, yo creo que para la región, porque si ven que ha funcionado la receta, ¿no? Nace un partido, bueno, en Chile no funcionó tanto porque hubo un candidato que abiertamente llamó a Trump, ¿no? Pero ya creo que vamos a ver más estos fenómenos, partidos que surgen diciendo nosotros somos los voceros de Trump aquí, ¿no? Y Trump probablemente los apoye y eso puede cambiar un poco la dinámica democrática en el continente. Aquí habría que ver quién asume este papel. Ya hemos visto a Alejandro Moreno del PRI yendo a Estados Unidos a denunciar y desde ese momento habla aquí de narcodictadura comunista, etcétera. Vemos a Ricardo Salinas Pliego que emula ese discurso y creo que en una parte el llamado de atención, como lo habíamos platicado en el programa anterior sobre la marcha de la generación Z, es llamar la atención del mundo Trump hacia México de miren, yo puedo ser su campeón aquí, su representante, ¿no? Entonces, este repliegue, pues sí es muy preocupante para la región, no solo para América Latina, sino también para Canadá, porque ya vemos una política que ya ni menciona derechos humanos, ni menciona democracia. Esto ya son conceptos que no están en la prioridad de nada. Entonces, más bien es un Estados Unidos que ya busca gobiernos sometidos, ¿no?
Y si tú te sometes a Donald Trump, puede que no te vaya tan mal como otros, pero vemos que en realidad no tanto. Sí, porque abre preguntas a muchas partes del mundo que habían creado una dependencia con Estados Unidos. Se habla de Europa Occidental en términos energéticos ahora, pero también de defensa, el asunto de la OTAN. Estoy hablando de América Latina y estoy hablando de México, pues que tiene todavía 80% de las exportaciones va a Estados Unidos. Estoy hablando de países como Australia, que también dependía de esta idea obligado por Estados Unidos de su defensa en el Asia, y luego pues Estados Unidos se retira. Ante una implosión de Estados Unidos, muchas regiones del mundo van a tener que recalibrar su dependencia muy insana, ¿no?, a este imperio. Y ¿no? Ahora estamos viendo, ¿no?, las consecuencias de haberlo hecho en primer lugar. ¿Qué va a hacer América Latina si Trump sigue interviniendo en cada una de las elecciones? ¿Qué va a hacer? O extorsionando. O Porque extorsionando. no sé si es intervención, es extorsión directa. O sea, como decías, cuando fue en Argentina, condicionó extorsión es una el tipo de ayuda, depende de, intervención. de los En resultados de Honduras este fin de dijo, semana. voten por él. Sí. Es el millo. En Si Honduras votan por dijo él les eso, va a ir sí. bien, si no votan por él les va a ir mal. Y hay un Eres dato, Honduras, hay un eres dato Estados que yo Unidos. ahí encontré Sí. para el tema anterior, de lo de la criminalidad aquí, que me llamó mucho la atención. Un informe de la ONU de hace un poco más de un año, porque fue de lo de 2023, pero lo informó en 2024, alerta de una espiral creciente de la violencia en América Latina y sobre todo en Sudamérica. O sea, un aumento en la incidencia delictiva, la tasa de delitos en general y de homicidios en particular. En Ecuador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Honduras, en Guatemala. O sea, no solo en México. ¿Qué está pasando? Y creo que ese qué está pasando no puede ir separado de esta forma de gobernar de un déspota y abiertamente antidemocrático, abiertamente pro libre mercado, a un nivel de no importan las vidas de las personas. Pero muy brevemente, tampoco podemos ver a Trump como una excepción a una continuidad de Estados Unidos. Trump está bombardeando lanchas en el Caribe. ¿Quién estuvo bombardeando a bodas en Medio Oriente? Obama. Obama fue el que perfeccionó esta guerra de drones y matanzas extrajudiciales. Trump está construyendo sobre eso. Bueno, seguramente tendremos un 2026 de Donald Trump y seguiremos Muchos, señora hablando Naranjo. de él aquí y la injerencia que tiene Estados Unidos en el mundo, sin dudarlo. Nos tenemos que ir a un corte y regresamos con el tema de la guerra en Palestina, que también creemos que fue clave en este año. Nos vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Extranjeros en uno de los temas que me parece en lo personal más dolorosos, ¿no?, de este 2025. Paula, hablemos sobre la guerra en Palestina. Doloroso, y no solo de este 2025, del 2024 y del 2023. Sí. Estamos cerrando 2 años, 3 meses de un genocidio sobre un pueblo, del pueblo palestino, a manos de Israel. Hemos visto las 1000 formas más espantosas de la crueldad, más de 70.000 personas asesinadas, civiles en su mayoría, más de la mitad de ellas niñas y mujeres, 252 periodistas asesinados, que se bombardearan casas, edificios, pero también hospitales, pero también campamentos de refugiados, que finalmente apostara Israel por matarles de hambre incluso. Y al mismo tiempo creo que hemos visto también las más increíbles formas de la resistencia de ese pueblo, que se ha continuado moviendo durante 2 años y medio por el territorio con lo que pudieran a cuestas para sobrevivir, que festejan a sus burros, que cuidan a los gatos en medio de esto, que dan clases de música entre escombros, que siguen bailando, que cuidan sus árboles de olivo cuando no se los destruye Israel. Entonces siento que es uno de esos momentos en donde vemos todo de la humanidad. También digamos, la comunidad internacional reaccionando tarde con esa ONU que sigue siendo obsoleta, que apenas el 16 de septiembre de este año dictamina que se cometió un genocidio en Gaza, que no reacciona el lobby israelí por el mundo, los intereses de los vendedores de armas, de los compradores de armas, de los que hacen negocios con Israel, de los que tienen un montón de otros negocios que no son solo las armas y que callan ante esto, ese sionismo, no sé, en Estados Unidos, en Alemania, en Europa. Y creo que para el 2026 el desafío es cómo se frena esto,
porque si bien hay un alto al fuego, sigue habiendo bombardeos, sigue habiendo algunos ataques más dirigidos, bajó la intensidad, y la esperanza creo es que se juzguen. O sea, siento otra vez que si no hay justicia, si no hay alguien que vaya a pagar en un juicio justo y no de una forma ilegal, por esto nunca se va a detener. Creo que Paula tiene razón. Algo tiene que pasar, evidentemente, pero del plan de paz de Trump se medio concluyó la primera etapa de entrega de rehenes, y vienen las dos que son más complicadas. Y sigue habiendo muchas inquietudes e incertidumbres sobre cómo va a darse ese proceso en el futuro. La realidad es que el mundo prácticamente sigue diciendo que hay genocidio, que hay genocidio, que hay genocidio. La ONU está completamente dividida. La relatora condenó esto a más no poder, pero el Consejo de Seguridad avaló lo que estaba pasando, en pocas palabras, y sigue pareciendo que es el poder, de nuevo, como decías, Mathieu, ya no el multilateralismo lo que está guiando este proceso y que probablemente lo va a seguir guiando en las siguientes dos etapas. La primera sí se terminó, pero no en los términos en los que se había pactado. Israel sigue atacando territorios palestinos, sigue habiendo muertos. Y además hay un punto en el fondo que yo me acuerdo porque de este tema habíamos hablado en un programa hace ya por lo menos 2 o 3 años. En el fondo lo que todos quisiéramos es que se reconociera formalmente el Estado palestino, pero desde ahí hay problemas. El Estado palestino, como está diseñado, está separado. ¿Cómo vas a constituir un Estado con territorios separados y cada vez más invadidos de parte de Israel? Francamente, no soy muy optimista con respecto al futuro. Pues ese es el asunto. Hablamos de alto al fuego. ¿Cuál alto al fuego? Se siguen matando a 8 personas al día, 8 o 10 personas de gas al día. No son 100, pero siguen siendo 8 o 10. Y mientras tanto, Israel está bombardeando a Líbano, sigue ocupando a Siria, ¿no? Que hizo hace varios meses. Es un país efectivamente que no reconoce fronteras, que es perfecto para ese tipo de colonialismo imperial en esta región, ¿no? Y el asunto ahí va más allá de eso, ¿no? Porque, como bien dice Máximo, estamos congelados entre fases. Israel sigue ocupando más de la mitad de Gaza. Gaza ya por sí es minúscula. Y ocupan ya 58% de lo que es por sí minúsculo. Y hay esta franja amarilla, la línea amarilla. Cualquier persona que se atreva a intentar regresar a su comunidad, que rebase la línea amarilla, ¡pum!, ¿no? Y lo matan. Y esto sigue hasta ahora. ¿Israel se va a retirar de esta línea amarilla? No creo. ¿No? Mientras tanto, como bien dice la rectora, que bien dice Francisca Albanese, ¿no? Con este supuesto alto al fuego, están alcanzando lo que el genocidio no terminó de lograr, que es la limpieza étnica de Palestina, como en Cisjordania. Esto sigue. Y esto sigue porque el mundo puede decir, estamos en alto el fuego, pongo la atención a otra cosa. La limpieza étnica sigue. Y mientras tanto, esto es un poco lo que veo como algo muy nefasto que veremos más en el futuro. La misma Albanese, los mismos jueces de la Corte Penal Internacional de repente les congelan sus cuentas, les bloquean sus tarjetas, no pueden sacar préstamos, no pueden hacer compras en Internet o reservas. Es decir, si tú eres juez de la Corte Penal Internacional y haces un fallo en contra de lo que quiere Estados Unidos de Israel, adiós tarjeta, adiós cuentas bancarias, adiós la capacidad de manejar tu dinero de cualquier otro modo más que el efectivo. Y esa es la manera de otra vez intervenir en esos asuntos, pero de manera más como de alta tecnología, que es muy nefasto, ¿no? Creo que lo que vemos es esto, una nueva coyuntura donde hay una potencia agresora que es Israel, apoyada abiertamente por el gobierno de Estados Unidos, ciegamente, incondicionalmente, hacia las últimas consecuencias como la de perseguir a los perseguidores que quieren llevar justicia al tema, y el resto del mundo pasmado, ¿no? La Unión Europea con un papel lamentable, Emmanuel Macron diciendo que los historiadores son los que determinarán si es genocidio o no, o sea, prácticamente dejando para el futuro la resolución, América Latina ausente ahí, el mundo árabe pasmado también, en estado de inanición completa.
y lo cual dio cuerda a Israel para no solo concentrar su fuerza contra el pueblo palestino, sino ya empezando a bombardear a Irán con la ayuda de Estados Unidos, a Líbano, a Jordania, a Emiratos Árabes Unidos. O sea, ya vemos que con el visto bueno de Donald Trump, el gobierno de Israel ya está en una lógica expansionista sin frenos, sin que nadie le pueda decir nada, porque pues hay un respaldo atrás tremendo y pues sigue siendo una potencia tremenda. Entonces, si el mundo cerró los ojos ante un genocidio que vimos en vivo, además con internet, con periodistas que a pesar de ser masacrados por decenas o centenares, siguieron informando sobre lo que estaba pasando, el mundo no hizo nada, los gobiernos no hicieron nada, la gente intentó con las flotillas, con movimientos de solidaridad, con envíos de recursos, etcétera, pero el hecho es que la realidad es que pues todas las instancias se quedaron con los brazos cruzados ante un genocidio que vimos en vivo, del que no podíamos apartar la mirada, y aún así pasó, ¿no? Entonces creo que es muy característica de la nueva coyuntura en la que estamos, ¿no? Me gustaría cerrar contigo, porque hablabas al principio de las manifestaciones, de las embarcaciones. Algo positivo que haya traído este movimiento y este genocidio horrible en la población. Yo creo que, como dice Matías, también lo único que sí se movió fue la gente. O sea, no los gobiernos, no los intereses económicos, no la ONU. Y en esas flotillas, en las protestas, en las redes de solidaridad, en los trabajadores portuarios de Italia y de Grecia que se negaban a recibir barcos israelíes, en el boicot que empezamos a hacer a los productos israelíes y que creo se podría profundizar más, pueden moverse algunos cambios. Yo siento que ahí está la esperanza, que el cambio venga de abajo hacia arriba. Totalmente de acuerdo. Y para además, extranjeros de fin de año, quería cerrar con algo positivo, por favor, para que nos fuéramos con cómo los movimientos sociales de movilización, el ir en contra de la impunidad puede mover cosas, ¿no? Muchas gracias a Paula y a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos el próximo año por acá en TV UNAM, seguramente en Extranjeros. Y pues eso, feliz año, pásela muy bien.